Como todos los lunes, en la mañana de Mercado Visión a través de Canal Rural en toda América Latina, tenemos el placer de recibir a David Miazo. Estrategias al grano. ¿Qué hace, David? Muy bien, ¿cómo va? Nosotros muy bien. ¿Vos? Yo también. No también. Mejor que lo que esta semana está Caputo y Bausili tratando de contener las tasas, que es el primer tema que vamos a conversar. Estamos como los tres chiflados, ¿viste? Cuando están enredados de caños, ¿viste? Y empiezan a perder los caños por todos lados. Más o menos así es la imagen. Más o menos así, más o menos así. Vienen complicada la macro por el lado de las tasas que continúan altísimas, que en un momento esperábamos que fuera una situación muy temporal. Ya llevamos 3 semanas, 4 semanas de tasas altas, con tasas cortas en torno al 60-70%. Eso nos abre dos cuestiones. Interesante para la colocación, interesante para la discusión dólar versus tasa, si quieren después lo conversamos un poquito, pero también un costo financiero para las empresas muy significativo. Las tasas de los adelantos en cuenta corriente, de los descubiertos, venían en torno al 30-36 hace un mes y cerraron el jueves al 76%. Y eso automáticamente se convierte en menor nivel de financiamiento. El stock de financiamiento por adelantos cayó más de 1 billón de pesos, o sea, 1 billón de pesos menos de financiamiento a las empresas, y con una situación de cheques rebotados que venía ya creciendo hace varios meses, y claramente si le duplicás el costo de financiamiento, la bicicleta para más de uno obviamente se puede complicar. Así que ese frente es un poquito complicado. Y aparece un dato hoy en El Cronista, que leí esta mañana, que para el financiamiento en 12 cuotas de tarjeta de crédito, la tasa, ¿lo leí bien o lo leí mal? ¿O lo interpreté mal? ¿Supera el 200%? Y sí, puede ser, porque ahí tenés, acá estamos hablando de tasas de referencia del mercado, y esta tasa que te digo de adelanto en cuenta corriente es a 7 días, Claro. ¿no? Con empresas en general que ya calificadas y todo. En tarjeta de crédito es préstamo personal de alguna manera, digamos, y a eso le sumamos todo el costo financiero. Así que tranquilamente el costo financiero, la verdad no me he fijado estos días cómo venía, pero tranquilamente, a ver, ya venía cerca del 100 de antes, y más de uno se lo criticaba a los bancos, che, tenemos tasa de referencia del 30, Claro. y los préstamos personales, todo está cerca del 100, así que con este movimiento de estas semanas tranquilamente están en los 200, sí. Esto forma parte de la queja de muchos industriales que abastecen de fierros al sector básicamente agrícola, a los contratistas, teniendo en cuenta que se frenó un poco la venta porque no hay financiamiento a estas tasas. Tal cual. A ver, todo lo que es en la economía, bienes durables, y en el agro, los fierros requieren de mucho financiamiento, y como decís, se ha frenado tanto el financiamiento en pesos y se ha encarecido el financiamiento en dólares, que está en torno al 10%, y obviamente una tasa en pesos 40% real por encima de la inflación te presiona una tasa en dólares que por ahora venía al 10%. ¿Nos metemos de lleno con el laburo? Nos metemos de Gran lleno. laburo. Bueno, no, y para cerrar con esto, yo por lo menos hace 15 días cuando hablamos de este tema, estoy un poco más neutro en la cuestión dólar versus tasas, ¿no? Hace 15 días, con el dólar un poquito más cerca de los 1.400, decía, che, creo que es momento ya de hacer tasa. Hoy, con el dólar más cerca de los 1.300, si bien tenemos un poquito más de tasa, digo, estoy un poquito más neutro. Para el que sea un poquito más pesimista, se puede quedar en dólares. Tiene opciones dólar linked, dólar sintético, que lo conversamos la otra vez, cerca del 10%. Y el que esté un poquito más optimista se queda haciendo tasas al 60%, con una LECAP de acá a noviembre, muy probablemente le salga bien. Y ahora sí vamos a la plaga que tenemos ahí en la pantalla, que es, vamos primero a la soja. ¿Qué hacemos con la soja? Bueno, el precio spot, el disponible, la verdad que bastante interesante respecto a lo que veníamos teniendo, $293, pero se pusieron muy lindos los futuros. Futuro noviembre, $303,80, futuro enero, $305. O sea, ya le podemos poner a lo que quede de soja precio por encima de los $300. Esto nos demuestra una vez más allá de los movimientos internacionales, lo importante de salirnos de vender la soja en cosecha y de discutir, por ejemplo, un mecanismo muy usado como los canjes, ¿no? Eso es el primero. Soja noviembre nos da un 3,5 de diferencia respecto a hoy.
eso si lo anualizamos es un 14% y enero nos da un 4% de diferencia respecto a hoy, que si lo anualizamos eso es arriba de un 10%. Así que noviembre o enero creo que buen momento para ponerle precio a lo que quede de soja. Tal vez a más de uno le interesa más noviembre porque le permite generar algo de caja, para la siembra de la gruesa. Así que eso con soja. Con maíz, en el informe anterior de Estrategias del Grano, que es la siguiente placa, decíamos estaba en $180 el disponible, es momento de vender. Después del informe de Luzda cayó a $172, ya no nos gusta tanto vender maíz, si bien el futuro de diciembre nos podemos acercar a los $179, hoy preferiría más vender soja que vender maíz y aguantar un poquito el maíz. Venimos con buen ritmo de comercialización de los dos granos. ¿Los 179 de diciembre no son atractivos todavía? Son atractivos creo todavía, pero bueno, ya diciembre nos deja ahí muy cerca del verano, que esperamos que se pueda recalentar un poquito eventualmente el precio como pasó el verano pasado, aunque claramente ya vemos abril en 173, ¿no? Y con un mercado internacional más bien bajista. Y ahí si querés vamos a la siguiente placa, que es durante gran parte del último año habíamos preferido vender maíz porque se había encarecido el maíz respecto a la soja, o sea, la relación soja-maíz había, de hecho, tocó algún punto entre 1,3 y 1,4. Entonces, al productor que tenía en stock maíz y soja decía, che, el maíz está caro respecto a la soja. Tengo los dos granos, ¿qué vendo? Vendo maíz, o incluso vendo maíz para pagar cuentas en soja, por ejemplo, un alquiler, ¿no? Y me guardo la soja. Bueno, esa estrategia funcionó bien durante todo el último año porque tuvimos un maíz relativamente caro. Este último mes pasó lo contrario, se fue abaratando el maíz y nuevamente llegó a niveles de 1,7. Recordemos que hemos tenido grandes periodos de 2, ¿no? O sea que todavía está relativamente caro respecto a la soja, pero ya no es tan atractivo el vender soja sobre maíz, que era lo que tuvo atractivo durante el último año. Y si querés pasamos, ya saliendo de vender soja o vender maíz, a la próxima placa que es el famoso carry, ¿no? Más de uno durante varios momentos del último año y medio le cerró mucho el negocio, es decir, che, vendo disponible con un precio interesante, los 293 que decíamos recién, y lo pongo a tasa con estas tasas, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo da esa cuenta versus vender futuro de soja y vender futuro de dólar, para ponerle de alguna manera un precio en pesos a la soja? Y siempre lo analizamos para ver cómo está dando. Bueno, y vemos ahí que los puntitos naranjas, que es el futuro por futuro, como yo le llamo, da por encima de vender disponible y hacer tasa incluso con estas tasas. Da más, pero muy cerquita. Fíjate que en realidad está muy cerquita y enero se juntan las dos curvas. ¿Qué nos está diciendo eso? Por ejemplo, yo hoy, vendiendo futuro por futuro o vendiendo y haciéndole cap, hago una soja enero de 466.000 pesos versus los 385 de hoy. Déjenme decirles que si nada se desmadra en lo cambiario, es decir, si no sos muy pesimista, difícilmente veamos un precio de la soja en enero de 460, 470 mil pesos, como podemos obtener con alguna de estas estrategias. Una reflexión entonces, no dormirse o una cosa o la otra, son parejas en términos de resultados hoy con esta foto, pero no quedarse sin hacer nada. Sí, yo creo que, a ver, vender en dólares, o sea, vender el futuro de soja, creo que hoy casi es indiscutible. Che, le ponemos un valor de 305, tuvo 308 el miércoles. Le ponemos un precio que muchos márgenes dan bien con ese número. Fueron en general los números, el precio con el que se hizo el presupuesto del año pasado, o sea, de la campaña que ya pasó. Entonces, la verdad es que creo que puede seguir subiendo. Obviamente puede seguir subiendo, pero también puede bajar, lo vimos con el maíz esta semana. Así que creo que es un buen precio para ir poniéndolo precio en dólares. Y para el que esté un poquito más optimista, en pesos creo que también es un buen precio. Pero en este contexto de volatilidad de estos 3 meses, no sé si me jugaría tanto a decirle ponerle precios en pesos. Hace unos días, hace una semana, 10 días, sí, porque los futuros de dólar estaban bastante volados. Entonces le pudimos poner, por ejemplo, con algunos clientes, un valor de 470 y algún mil pesos a esa soja de enero. Ahí decía, sí, vale la pena. Bueno, y ya que la producción nos puso este último gráfico,
es financiamiento. Decimos, che, el financiamiento en pesos está caro. Sí. Pero con esta estrategia de futuros que veíamos, lo puedo pagar incluso. Yo digo, prefiero evitar financiarme estas tasas, pero mira, hay la barra gris es lo que de alguna manera le hago a la soja en septiembre, noviembre, enero con los futuros, ¿no? Haciendo futuro por futuro, como decíamos recién. La línea celeste es si yo descuento un cheque en el mercado de valores, cuánto tengo que pagar, digamos, cuánto me da esa soja. Y la azul es agronación, por ejemplo. Entonces, lo que estoy mostrando ahí simplemente es, che, incluso aunque las tasas están altas, haciendo esta estrategia de futuro por futuro, pago, más que pago el costo de financiamiento. Es pagable. Es pagable. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Che, yo necesito liquidez hoy porque necesito pagar una siembra, necesito pagar un insumo. Prefiero hacer la estrategia de futuro y financiarme, ya sea con cualquiera de esos dos mecanismos, porque que ir a buscar la plata. Que ir a vender la soja hoy disponible. Así como los productores se fueron profesionalizando desde el punto de vista del aspecto tecnológico en términos de producción, ¿se fueron profesionalizando en términos de comercialización en este último tiempo? Mira, yo esto lo dije en el Congreso de Presid porque estaba lleno de asesores, productores que lo agronómico lo tienen muy al día y decía tal cual lo que decís vos, o algo muy similar. El productor se ha hiperprofesionalizado en el manejo agronómico, pero no tanto en el manejo económico-financiero. Y la verdad es porque más de una vez ha tenido razón. ¿Cuál es la estrategia estándar que usa el 90% de los productores? Tengo la producción, la vendo cuando necesito. ¿No? Esa es la estrategia base. No tengo los pesos, no hago tasas. Esa es la primera estrategia. Esa es la primera estrategia. Cosecho, meto en silo o entrego al acopio, corredor, exportador y voy fijando cuando necesito el dinero. Esa es la estrategia base. Mi moneda de cambio es la soja, no es el peso, no es el dólar, no hago tasa en dólares. Esa es la estrategia. Lo cual yo no le critico del todo, como hacen algunos. ¿Viste? No, el productor no entiende nada. No. Claramente ha sido una estrategia de haber aprendido que lo único que tiene en su poder y ante tantas crisis, de corralitos, etcétera, son los granos y con los granos se maneja. También por eso nos han pasado algunas, cuando caen algunas empresas, la cantidad de grano entregado ahí, ¿no? También consecuencia de esto. Pero yo lo entiendo del productor. Lo único que digo es, analicemos algunas otras cuestiones, porque hay estrategias básicas que casi todos los años salen bien. Salir de la estacionalidad de la cosecha, tratar de vender a contra cosecha. No te digo estemos 100% pesos. Yo decía, che, el que esté un poquito más optimista se queda en pesos, pero si nos quedamos en dólares tenemos tasas del 10% en dólares. A ver, si yo logro vender a una soja de $300 y le hago el 10% de $330 de acá a un año, no sé si va a estar en esos valores. Hoy ya los aseguro, hoy los márgenes me dan. Entonces, hay que afinar esas estrategias, tanto de comercialización, como también, que hoy no lo hablamos tanto, de colocación, ¿no? Hoy tenemos las LECAPs, con LECAPs al 60 y pico, son tasas 30% o 20 y pico % por encima de los fondos comunes de inversión que usamos normalmente. Entonces, por usar una herramienta versus la otra, le hago un 20% de tasa de diferencia. Y hoy es el 20%, pero siempre viene a ser del 5 al 10% de diferencia entre un instrumento y el otro. Y es simplemente acostumbrarnos a manejarlo. Gracias por venir, David, como siempre, como todos los lunes. Un gusto conversar con ustedes y todo lo que nos están viendo esta mañana.